com aquest any aquesta segona, sobretot és donar una mica d'impuls des del nostre centre a la simulació com una eina, com una metodologia docent en el món de la salut en general. Ens agrada molt insistir en lo de la metodologia docent, perquè a vegades, sovint, sobretot quan estem en un entorn o en espais i moltes eines, es confon la simulació amb una mera pràctica o amb el joc amb aparells, i no és això. És una metodologia docent on la clau i el més important són les persones i la formació d'aquests professionals. Dit això, dintre d'aquest esperit i ànim de donar una mica d'impuls a la simulació, aquest any pensàvem que seria molt important que entre gent que està interessada en aquest aspecte parléssim de reptes. Estem en un moment d'impuls a moltes institucions i sobretot a molts centres relacionats amb la salut. S'està realment començant a creure en la simulació com una eina de formació. I això porta moltes preguntes i és probable que potser no estaria de més que es fes una miqueta d'estratègia amb el desenvolupament d'aquesta eina, perquè és veritat que també requereix uns recursos materials importants i humans, com dic, que s'ha de formar aquesta gent. I, per tant, pensàvem aquí que potser no estaria de més que compartíssim idees aquells que, en certa manera, estem relacionats o bé perquè venim del món de la docència, del món de la simulació, del món de la innovació o del món de la gestió. Els que estem aquí, que hem volgut que sigui un grup, ja ho veieu, no molt gran, tots tenim aquesta motxilla darrere i creiem que són visions diferents que poden ser molt enriquidores per posar-les en conjunt, per sentir-nos mútuament i per parlar d'aquests reptes que tenim per davant i potser per treure algunes conclusions o algunes idees conjuntes. Aquest és el nostre, no sé si modest, si ambiciós, ànim o objectiu d'aquesta reunió d'avui. Us agraïm moltíssim que estigueu aquí, esperem que la disfruteu, nosaltres estem segurs que tots aprendrem molt. I ara us presento el Jordi Bañeres, que és cardiòleg, que és director del centre. Jo no sé si m'he presentat pels que no em coneixeu, soc Mònica Rodríguez, soc la directora de docència i del centre de simulació. El Jordi és el coordinador del centre i us explicaré una miqueta la idea que tenim de com organitzar aquesta activitat de treball. Benvinguts i seguim junts. Bé, molt bon dia. Primer de tot, agrair a tots vosaltres la vostra presència i directament vaig a l'objectiu de la jornada. Bé, l'objectiu és que avui volem sortir amb un gran repte construït en reptes. Què vol dir això? Volem acabar la jornada d'avui sabent o construint els reptes que té la simulació a Catalunya. I ho volem fer amb tots vosaltres, perquè no tenia sentit que ho féssim de manera individual unes persones concretes. Aleshores, us volíem demanar, ja us ho dic d'entrada, si posteriorment a la jornada podem contactar amb vosaltres, ensenyar-vos quin document, que ens doneu permís perquè les vostres idees les puguem plasmar també, en puguem fer un petit document, un recull, pugueu donar el vistiplau, aportar i finalment construir el que seria com aquest white paper dels reptes de la simulació a Catalunya. Que us volem plantejar els 4 reptes, acabarem de veure quants reptes podrem treballar o no. És a dir, aquest seria una mica l'objectiu de la jornada. El què, el com ho farem? Ho farem amb dues parts. La primera part hi ha una introducció a través del doctor José María Quintillà, que és pediatre especialista en el servei d'urgències, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu, i el seu rol aquí més important és tota la gran experiència que té en simulació. Entre d'altres càrrecs o activitats, ha sigut l'expresident de la Societat Espanyola de Simulació i Seguretat del Pacient, i ens farà la primera part a la qual ens aterrarà i ens ajudarà que puguem obrir les nostres ments per fer la segona part, que és la part de la jornada de treball. Quina és la segona part? Aleshores, us demanarem que ens posem en grups i aleshores aprofitarem perquè en grups us pugueu també presentar entre vosaltres. Ara tenim moltes ganes de saber qui sou tots i cadascú de vosaltres. Aleshores, farem 4 taules a les quals treballareu en grups i aquí també tenim la sort de comptar avui amb una persona que és metge també i que té molta experiència en el món de la docència, de l'educació, de l'emprenedoria, i és el doctor Josep Alcaraz, que el tinc aquí just darrere.
no? Que ja hem estat parlant abans, també tindria, no? Com el doctor Quintí, amb molta trajectòria, em diu, no, això és totalment suficient. No? Col·labora amb nosaltres, ens ajuda molt amb la formació sanitària, amb experiències amb tutors, no? I té molta experiència en formació. I també ha acceptat aquí estar avui amb nosaltres per dinamitzar aquesta segona part, no? I té preparades unes estratègies perquè tots i cadascú de vosaltres pugui donar el millor possible per poder construir aquests reptes de la simulació. Així que hem preparat aquesta jornada realment amb molta il·lusió. Pensem que en podem treure molt de profit i sense més us dono novament les gràcies per haver vingut avui aquí. I comencem la jornada amb el doctor Quintilla. Endavant. Se me oye también sin esto, ¿no? Porque se supone que por eso me han puesto el micro. Pues lo voy a dejar por aquí. Aquí me han dicho que hay un pasador, pero primero os diré hola. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Yo he venido corriendo pensando dónde poder aparcar mi moto en el Valle Brón, que nunca he venido en moto, y luego he visto que puedes aparcar hasta encima de los árboles casi. Pero la he dejado lejos porque no me atrevía, no sé si se puede llegar tan cerca. Lo primero quería dar las gracias a Jordi, a Mónica, al resto del equipo del centro de simulación de este gran hospital, a todas las personitas que hacen posible semanas como esta, iniciativas como esta. Yo soy una persona apasionada de la simulación, soy pediatra, es lo primero que soy, ¿no? En realidad lo primero que soy persona y soy padre, tengo 4 hijos, que cada día cuando llego por la tarde, además es que casi cada día me preguntan, hoy, ¿qué has hecho, papá? ¿Has curado niños o has estado jugando? Y la mayor parte de los días he estado jugando, porque ahora ya me dedico casi en un 100% de mi trabajo a la simulación desde hace 10 años que me dedico a la simulación en porcentajes crecientes y ahora ya solo hago una guardia al mes para seguir conectado con la realidad de los pacientes y sus familias. Aquí, vale. No tengo conflictos comerciales de intereses, ¿no? Esto es algo que se suele decir al principio de las presentaciones, que creo que tiene todo el sentido, porque a veces los conflictos de intereses son como muelles que te empujan en una determinada dirección, pero sí que tengo sesgos. Yo trabajo en el Hospital de Sant Joan de Déu, trabajo en un hospital y he trabajado toda mi vida en el hospital y además he desarrollado la simulación en el hospital, con lo cual conozco muchísimo más el mundo de la simulación en ámbito hospitalario. Le he dado a la cabeza sobre la simulación conectada con un hospital, pero sin embargo no tengo el mismo conocimiento, es mucho más superficial sobre la simulación asociada a la universidad o sobre otras iniciativas de simulación diferentes de aquella a la que he dedicado mi esfuerzo en los últimos 10 años. Y esto evidentemente lo vais a ver plasmado en las cosas que os contaré. Pero vosotros seguramente sois de sectores diversos y podréis hacer traslaciones, paralelismos, conexiones. En la primera diapo he puesto los retos de simulación clínica y lo he puesto en Cataluña. No es que se haya caído, ¿eh? El título de la ponencia era este, ni de la jornada de hoy. No es que se haya caído, sino que deliberadamente cuando llegué ahí me costaba escribirlo, porque pensaba, ¿y por qué solo en Cataluña? Si resulta que los retos son bastante parecidos. ¿Cuánto conocimiento tengo yo sobre realmente la realidad de la simulación en Cataluña? Igual hay cosas que sabéis vosotros mejor que yo. Entonces pensé, yo voy a daros ideas sobre lo que para mí me parece que son retos de la simulación. Ya lo conectaréis con vuestra realidad o con la realidad que conocéis a vuestro alrededor. ¿Qué es lo que no vais a encontrar en esta presentación? Lo que no vais a encontrar en esta presentación son datos y datos y datos. No voy a enseñaros ni trabajos de literatura ni datos de realidad, sino que os voy a contar cosas para pensar. Os voy a plantear diferentes tipos de retos que me parece que están muy intrínsecos a la utilización de la simulación y sobre todo lo que busco es abrir pensamientos porque luego tenéis que trabajar. Tenéis que pensar, tenéis que hablar, tenéis que compartir, tenéis que construir. Y Josep os ayudará a ello. ¿Vale? Os voy a plantear 4 tipos de retos. Vamos a ir 1, 2, 3, 4. Y el primer tipo de reto que os voy a plantear tiene que ver con la identidad, con los porqués. Y me parece que es lo primero de todo porque lo primero de todo que vale la pena preguntarse ante algo es el porqué. Porque si no, muchas veces nos lanzamos a hacer cosas. Y entonces lo que nos importa son las cosas que hacemos y recorremos un camino que no está fundamentado. Entonces la idea es decir, ¿y esto por qué?
Os voy a lanzar yo primero a vosotros una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí, podéis levantar la mano si queréis, os dedicáis activamente a actividades relacionadas con simulación? Estáis enfrascados en el mundo de la simulación, hacéis simulación, trabajáis en ello, facilitadores, técnicos, etcétera, ¿vale? Y unas cuantas manos, muchas manos. ¿Quiénes os dedicáis al entorno de la gestión sanitaria, por ejemplo? ¿Vale? ¿Quiénes estáis en el entorno de la educación, pero no directamente con simulación? O poquito con simulación, ¿vale? También hay unas cuantas manos, algunas que se han levantado más de una vez, ¿vale? Porque somos polifacéticos. Vale, pues los que sí que estáis, por ejemplo, implicados en la simulación, contadme por qué lo hacéis. Alguien que me cuente rápidamente algún porqué, sin pensar mucho, lo que le salga de dentro. ¿Por qué? ¿Quién se atreve? Va. Porque te gustan. Vale. Te encanta. ¿Qué más? Más motivos que os salgan rápidamente, así podéis también pensar un poco, ¿eh? Porque te habría gustado que te hubiera pasado a ti. Vale. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Es una herramienta de aprendizaje muy potente. Vale. Y que fundamenta mucho la reflexión de lo que haces. ¿Tú eres una persona que te gusta reflexionar? ¿O es más un tema de utilidad? Dices, yo veo útil, es una herramienta que me es útil. Sí, un poco las dos cosas. Vale. Es una herramienta que le vemos potencia, que le vemos utilidad. Oye, ¿qué es para vosotros la simulación realmente? ¿Herramienta? ¿Una metodología? ¿Un cambio? ¿Vale? Amplíame un poquito más. ¿Qué estás pensando? Un cambio de lo que yo me introducí a la simulación buscando porque quería enseñar, quería aprender a enseñar. ¿Vale? Pero no sabía que la gente iba cambiando. Como aprendí yo, podría haber una forma distinta. La idea de buscar una forma Un cambio de enfoque, digamos, ¿no? Un cambio de camino, un cambio de enfoque, un cambio, van por ahí las cosas, de perspectiva, ¿vale? Perfecto. Muy bien, fijaros que tenemos ahí como temas intuitivos en la cabeza que nos mueven desde dentro o que nos vienen desde el razonamiento. Os voy a presentar un pequeño ejemplo. Es un vídeo sin sonido, en realidad tiene una musiquita, pero el texto lo podéis leer.
hablado de pensar en la simulación como algo que cuesta un poco más de definir, ¿no? Hemos hablado de metodología, hemos hablado de herramienta, hemos hablado de docencia y si nos paramos a pensar en la potencia de la simulación, pues tenemos un camino un poquito más amplio en lo que pensar y recorrer, que evidentemente es todo eso que habéis dicho, ¿no? Y nos mueve utilizarla en diferentes tipos o perspectivas de motivos. A mí al final me gusta pensar en la simulación como pararme a pensar en realidad cómo es nuestra vida. Y si os paráis a pensar, a lo largo de la vida habéis ido a diferentes tipos de días concretos de vuestra vida en la que deliberadamente os habíais propuesto aprender algo y os habíais apuntado a una actividad que era para aprender algo. Por ejemplo, hoy, pero en realidad comenzamos desde pequeñitos, fuimos al cole, ahí no te apuntabas tú, te apuntaban otros. Y después hicimos una carrera y hacemos actividades de formación continuada, vamos a congresos, nos encontramos en congresos y casi no hablamos, como Mónica y yo la semana pasada, que nos vimos en el congreso de simulación y aquello era una locura y solo pudimos decir hola, ¿cómo estás? Pero vamos a cosas en las que pretendemos aprender algo. Pero si nos paramos a pensar, y esto también está estudiado, la mayoría de las cosas que aprendemos en la vida y que aplicamos en nuestro trabajo, solo un 10% proviene de esos días. Y hay un 90% que lo aprendemos en la vida cotidiana. Y somos los profesionales que somos a partir del recorrido que hemos hecho. Nosotros solos, con las cosas que nos pasan y con las reflexiones que hacemos a partir de las cosas que nos pasan, los estudiosos dicen que un 70% de lo que sabemos y de lo que aplicamos y de la interacción con otros, de lo que nos decimos los unos a los otros, de lo que aprendemos los unos de los otros, del feedback deliberado o no que nos damos los unos a los otros, otro 20%. Luego, en realidad, la manera que tenemos las personas de aprender es viviendo, ¿no? Y los que nos dedicamos a la simulación, en el fondo, somos, no sé cómo llamarlo, disciplina, arte, ciencia, igual es muy pretencioso ya llamarlo ciencia, pero algo más allá que una mera herramienta. Nos dedicamos a ello porque lo que hacemos es proporcionar experiencias, es como si fuéramos constructores de una realidad paralela, pero la expertez no es solo en construir cosas, no es en tener una serie de cachivaches o poner un espacio adecuado para, sino que además ayudamos a construir reflexiones a las personas, a los grupos, a las instituciones. Y la diferencia de la realidad es que en la vida nos pasan cosas tal y como vienen, eso no está controlado, y la vida no es segura. Las cosas tienen consecuencias, no solo físicas, sino que también tienen consecuencias psicológicas, lo que nos pasa. No es fácil reflexionar en la vida cotidiana. Las cosas que me funcionan habitualmente bien porque ni siquiera despiertan mi curiosidad. Las cosas que me van mal a veces porque me duelen, y a nivel personal a veces hay reflexiones que nos cuestan un poco. A nivel de grupo, no te digo, a veces lo que nos cuesta reflexionar en grupo sobre cosas que no nos funcionan bien. Todos habremos vivido reuniones de vamos a arreglar las cosas, ¿no? Y no siempre funcionan muy bien, a veces sí. Y las cosas que funcionan espectacularmente bien, que nos han salido bien, porque a veces nos despiertan más ganas de celebrar que no de analizar profundamente por qué, ¿no? En la simulación lo que proveemos es reflexiones sobre todo eso, sobre lo que funciona bien, sobre lo que no funciona bien, de manera deliberada, controlada y segura, creando un clima de seguridad psicológica para ello, y el objetivo es aprender. Pero aprender es formación y aprender también es decidir cuál es la mejor manera en la que hay que construir algo, cuál es el mejor proceso de trabajo, es aprender más allá de la formación, ¿no? Y aprender las personas a nivel individual, aprender los equipos de trabajo como equipo, no solo como suma de personas, y aprender la institución, ese conocimiento que está en la institución, esa manera de funcionar de la institución. ¿Vale? Nosotros estructuramos nuestro programa de simulación en varias líneas de servicio. Esto os lo cuento no por explicarlos en nosotros, sino por pensar en el alcance posible de la simulación conectada a un hospital, en simulación para entrenamiento, que llamamos SimTrain, en simulación para mejora de procesos y análisis de procesos y espacios, que es lo que llamamos SimTest, en construcción de realismo alrededor de la simulación, herramientas tecnológicas o físicas para
aumentar el realismo o la fidelidad en la que podemos ejecutar este tipo de actividades, lo llamamos Sim Engineering, y lo que llamamos Sim Network, que es llevar la simulación o promover la simulación más allá de nuestras paredes. Y la simulación de cada una de estas líneas de servicio puede estar conectada con necesidades concretas. Seguro que os muestro cosas que vosotros estáis haciendo cada día, ¿no? Y son ejemplos de cosas que podemos hacer con la simulación, motivados no por un temario, no por un currículum, sino por un problema, por algo que tengo que resolver. Yo necesito que mis residentes de primer año sepan aproximarse a las maniobras de un parto, o que los que acaban de llegar al hospital sean capaces de abordar a un niño de forma sistemática. Yo necesito que los residentes que rotan por la UCI, ellos necesitan tener seguridad y competencia en una serie de procedimientos que la vida real les ofrece, pues con una frecuencia que a lo mejor no es la necesaria para adquirir las competencias en el tiempo en que queremos que lo adquieran. Y con simulación puedo darles un contexto. Yo necesito que mis equipos de ECMO estén entrenados más allá del número de ECMOs que les toque hacer a lo largo del año. Los pacientes y sus familias necesitan tener la mejor experiencia, o se merecen la mejor experiencia posible, y por eso tiene sentido que también entrenemos con simulación como hablamos con ellos. Nuestra iniciativa de formación en comunicación salió de las familias. Hace años se hicieron una serie a través del Departamento de Experiencia de Paciente, se detectaron dónde estaban los pain points de la experiencia de la familia en según qué procesos, y una de las cosas que salió es el día que me dijeron el diagnóstico de mi hijo. Y se puso a trabajar un grupo de familias, de profesionales, en construir una guía de cómo hablar. Y después vinimos los de simulación y dijimos, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo vamos a acelerar este proceso, ¿no? Y pusimos simulación con actores. Abrir nuevos espacios asistenciales, por ejemplo, de salud mental con nuevos profesionales, y pretender que desde el primer día la gente trabaje a una en situaciones, por ejemplo, retadoras como los pacientes agresivos, pues puedes acelerarlo con simulación, y es una necesidad. Nuevos profesionales que se incorporan a la UCI. Hemos tenido, como todos, una muy alta incorporación de profesionales nuevos, por ejemplo, de enfermería en nuestras unidades, y necesitaban acelerar el proceso de acostumbrarse a trabajar allí, y los grupos de enfermeros y enfermeras que se tenían que incorporar hacían unas sesiones de trabajo en el rincón de simulación que hay en la UCI, donde hay un espacio equipado exactamente igual que un box, para poder acostumbrarse a trabajar con esos equipos y con esas dinámicas antes de empezar a hacerlo con pacientes. Los equipos de trabajo naturales. El recorrido de desarrollo de un equipo de trabajo natural es brutal. Somos personas individuales, podemos aprender, y generalmente poco nos lo han enseñado previamente, dinámicas de trabajo en equipo, pero además a través de la simulación podemos llegar a conocernos como equipo de una manera que nos cuesta mucho hacer en la realidad. Aprendizaje de doble bucle de Argyris, entendernos nuestras motivaciones internas. ¿Qué es lo que nos condiciona en eso que no está escrito? Las reglas no escritas como equipo. En la vida cotidiana a veces no es fácil hablar de estas cosas. A partir de una experiencia de simulación en un entorno donde hemos creado el clima para poder hablar, se tienen conversaciones que en la vida cotidiana serían un problema, y a veces en entorno de simulación son un descubrimiento. Los pacientes y las familias necesitan salir del hospital no solo con competencia, sino con confianza, de ser capaz, con percepción de ser capaces de asumir una serie de cuidados en niños crónicos. Este es un ejemplo parecido al que os he puesto antes del Cancer Center, en el que estábamos decidiendo el tamaño mínimo del box de la nueva UCI de neonatología, y pusimos a un paciente en ECMO, operamos un abdomen de un recién nacido en un entorno de paredes de cartón a 3 tamaños diferentes para decidir cuál era el mejor, cuál se trabajaba mejor, cuál era la anchura mínima para poder trabajar, etcétera, ¿no?
La UCI nueva, la pediátrica, además de también hacer algunas pruebas antes de construir, varios procesos de trabajo los estuvimos probando durante 2 semanas, días diferentes con simulación para acabar de decidir cuál era la mejor manera de hacerlo. Esto era un proceso de trabajo escrito después de que muchas personas alrededor de una mesa de manera sesuda decidieran cuáles eran los pasos. Estos son todos los post-its que colgaron los profesionales cuando lo probaron con simulación sobre ideas y propuestas de cambio. Los estudiosos en factor humano, de hace muchos años que nos dicen que el trabajo tal y como se imagina no es lo mismo que el trabajo tal y como se explica, no es lo mismo que el trabajo tal y como se escribe y no es lo mismo que el trabajo tal y como se hace. Y con la simulación podemos acercar esas diferentes perspectivas del trabajo. Hay rincones del hospital, unidades del hospital que muchas veces todos los días se enfrentan a hacer cosas que no han hecho antes y a veces son procesos complejos y esos procesos complejos también son susceptibles de entender mejor con simulación antes de aplicarlos con pacientes de verdad. En este caso os muestro empezar a utilizar un quirófano con resonancia intraoperatoria que no teníamos previamente. Cuando se construyeron el nuevo bloque quirúrgico había un quirófano de este tipo y el realizar una intervención en la que operar de un tumor a un niño y antes de cerrar la cabeza hacerle una resonancia de control para ver si estaba todo extirpado y si no volver y acabar la intervención o volver para cerrar, era algo que no se hacía previamente y los profesionales necesitaban entender cuál era la mejor manera de hacerlo, en tiempos, en detalles de seguridad, etc. Y estuvimos toda una mañana haciendo todos los pasos del proceso y proporcionándoles a los profesionales todos los detalles necesarios como para que se enfrentaran al reto y decidieran cuál era la mejor manera de coordinarse, de colocar los equipos, de colocar las conexiones, de moverse, de anticiparse a riesgos, etc. Y además también aprendieron sobre sus aciertos. Descubrieron que eran las adaptaciones exitosas que estamos haciendo todos los días más allá de lo que sale en el protocolo y que se pueden favorecer. En ingeniería de la simulación hay cosas que a veces no te queda más remedio que hacerlas en casa, ¿no? Pues porque o no existen comercialmente o son demasiado caras, pero también tienen que estar conectadas con problemas. A veces necesitas homogeneizar la competencia de, por ejemplo, las enfermeras de urgencias ante ciertos procedimientos, pero no solo a través de talleres. A lo mejor le tienes que proporcionar un simulador para que lo puedan hacer antes de hacerlo con un paciente, con la enfermera más senior que les va a mentorizar en el procedimiento. A veces cambian las dinámicas de trabajo y ya llevamos años en todas partes con enfermería involucrada en el control de analgesia ante procedimientos dolorosos y esto a veces son dinámicas que también vale la pena entrenar y está bien que les proporciones la manera de trabajarlo, ¿no? Y otro ejemplo de anestesiólogos que se enfrentan a situaciones muy específicas y los maniquís de simulación básicamente están sanos, no tienen enfermedades congénitas, pero a veces toca enfrentarte a una vía aérea con una forma totalmente diferente y eso no lo encuentras en el mercado y hace unos años nos pusimos en el reto de construir una cabeza con mucopolisacaridosis para que el maniquí comercial ese día no fuera sano y los anestesiólogos se pudieran enfrentar al reto y ver cuál era la mejor manera y enseñárselo los unos a los otros. ¿Qué es lo que os quiero decir con todos los ejemplos? Que muchas veces nos quedamos en la posición de que esto es una metodología formativa y esto no va de formación o no solo va de formación. Va de formación, pero no solo va de formación. Es una herramienta de salud, es una herramienta asistencial. Y el foco, desde mi punto de vista, no son los alumnos, entre comillas, sino que son los pacientes. Los pacientes y las familias, exactamente igual que en todo lo que hacemos. Vale, vamos a hablar de un segundo tipo de retos. Esto lleva asociados retos de en realidad qué soy para el hospital, qué soy para la universidad como rincón de simulación, qué es lo que puedo hacer, dónde estoy estructurado dentro del organigrama del hospital, de quién cuelgo,
¿Con quién me relaciono? ¿Cómo lo hago? ¿Cuán útil puedo ser? ¿Cómo demuestro mi utilidad? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me entienden? ¿Cómo llegan a mí? ¿No? Vale, hay un segundo tipo de retos que tienen que ver con la inversión. Esto todos lo pondríamos encima de la mesa al principio, se os diría. ¿Dónde están las dificultades de la simulación? Muchas veces están en inversión, ¿no? Porque tenemos la perspectiva de que es una metodología, tecnología, herramienta, disciplina, lo que digamos, que no es barata. Vale. Bueno, depende de cómo lo mires, es barata o no es barata. Al final, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Lo que tenemos en el fondo, seguramente puede que me deje, pero básicamente la mayoría de las iniciativas de simulación estarían enmarcadas totalmente o de manera muy cercana a alguna de estas tres realidades. Existen centros monográficos de simulación, unos cuantos, de mayor o menor tamaño. En España hay varios repartidos por la geografía nacional. En Cataluña también tenemos alguno, centro monográfico, se dedica solo a la simulación y tiene pues su edificio, su personal, y en realidad eso ni es un hospital ni es una universidad, es un centro, que seguramente pues estos centros siempre trabajan con mucha gente. Tenemos, y lo tenemos cada vez más, la simulación asociada a los hospitales. Estamos aquí. ¿Dónde estamos? En un hospital. ¿De dónde vengo? De un hospital. Y si os hiciera la lista de personas o de grupos de simulación que se han puesto en marcha en los últimos años, no demasiados, pero que en los últimos años como hospital se han propuesto utilizar la simulación dentro de su casa, es una lista que además ha ido creciendo cada vez más en los últimos años. Hace años era una iniciativa que podíamos llamar de frikis. ¿No? Había gente muy concreta que le gustaba mucho la simulación y que era estas 3 personas de intensivos, estos de emergencia, estos de quirófano, estos anestesiólogos que ellos ponían en marcha cosas, conseguían dinero, compraban un muñeco, buscaban un rincón, tocaban la puerta 1, 2, 3, 50 veces hasta que les dejaban no sé qué, hasta que les ponían, ¿no? Y iban saliendo champiñoncillos a nivel de servicio, a nivel de en la UCI, en no sé qué. Ahora hemos dado un paso más y ya es a nivel de hospital y los hospitales están empezando a ver que esto tiene su poder y están empezando a querer construir rincones de simulación, pero muchas veces tenemos la sensación de que todavía no sabemos muy bien esto qué es, ¿no? O hasta dónde puede llegar. Estamos todavía en el camino de recorrer esta parte. Y luego tenemos simulación asociada a universidades, en la que también ha crecido de manera rápida y exponencial en los últimos años, en la que básicamente empezó primero enfermería y luego se ha sumado también en medicina y otras disciplinas. En odontología, por ejemplo, es algo que también se hace desde hace años, pero se ha sumado fisioterapia, otro tipo de formaciones de salud, etcétera, en la que tampoco las velocidades son las mismas entre la universidad privada y la universidad pública, seguramente por motivos diferentes y complejos, ni son iguales las dinámicas de funcionamiento ni de financiación de unas y otras, ni son iguales la necesidad que tienen de mostrarse al mundo como los mejores del mundo unos y otros. Seguramente hay muchas cosas que influyen que hacen que la velocidad de crecimiento de la simulación no sea homogénea, ¿no? Sino que van saliendo iniciativas. Pero estamos en un mundo donde la simulación está saliendo por todas partes. Y esto está relacionado con la inversión, ¿no? Lo primero que hacemos es invertir en simulación. Cuando un hospital se plantea mover la simulación, dice, tengo que construir algo para que estos chicos de simulación tengan algo con lo que hacer las cosas, ¿no? Y la duda que te surge, mira, esto es una cosa que me fijé en el congreso de la semana pasada y entonces me pensé, oye, ¿y en Cataluña cómo estamos? No sé qué reflejo es este, probablemente es un indicador totalmente parcial y sesgado, pero si miramos la web de la Sociedad Española de Simulación Clínica, donde todos los centros e iniciativas de simulación pueden mostrarse voluntariamente, o sea, cualquiera que dice, yo quiero colgar información sobre mi centro, mi rincón de simulación, pues nada, rellena un formulario ¡pum! Y se lo cuelgan, pues algo más de la cuarta parte, aproximadamente el 28% de todos los centros que hay censados son de aquí de Cataluña. Y evidentemente no somos la cuarta parte del país, ¿no? Vale. Yo os plantearía esta pregunta, ¿invertir en qué? ¿Invertir en tecnología? ¿Invertir en metodología? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos importa más? ¿Cómo deben de ser esas inversiones?
Muchas veces la historia de iniciativas de simulación, y a veces porque no puede ser de otra manera, porque también has de recorrer un camino, son, vale, tenemos que hacer simulación, queremos hacer simulación, pues vamos a construir algo. Muchas veces resulta más fácil conseguir unos fondos puntuales para invertir en construir o comprar algo que financiar un programa sostenido en el tiempo. Y entonces construimos un rincón de simulación, dotamos una sala, o 2, o 3, o 50, o las que puedo, compro unos maniquís, y entonces a estos chicos que hacen simulación les decimos, ya tienes todo lo que te hace falta, ya puedes hacer simulación. Vale, pero también hay voces, o si nos paramos a pensar, hemos dicho, lo hemos llamado metodología, herramienta. Esto en realidad exige un conocimiento y exige un camino y un recorrido para las personas que lo tienen que utilizar, que lo van a utilizar esa herramienta. Y exige un camino de implantación también, eso es un trabajo, ¿no? Entonces hay que invertir en tecnología, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿En cuál? ¿Es caro? ¿Es barato? Lo que las casas comerciales llaman alta fidelidad o baja fidelidad, eso es mentira. La fidelidad está en otro sitio, no en la tecnología, ¿no? O invertimos en metodología. ¿Y cómo invertimos en metodología? ¿Cómo hacemos que nuestro equipo de facilitadores de simulación sea capaz, tenga conocimiento, tenga habilidades, tenga capacidad de moverla, tenga capacidad de hacer que esto sea útil para nuestra institución, ¿no? Y ya veis que lo que os lanzo son preguntas, porque luego tenéis que pensar y trabajar las cosas. Y para la mayoría de esas cosas yo no tengo respuesta, ¿eh? Tengo ideas sobre cosas que hemos intentado hacer de determinada manera, que he visto hacer a otros de determinada forma, pero muchas de estas preguntas no tienen una única respuesta. Invertir en continuidad es invertir en tiempo. Y aquí en realidad yo sí que estoy convencido de que la simulación es una inversión de continuidad. En realidad nos tenemos que creer que es como si nos planteáramos que un profesional, en el camino de su formación y en el camino de su trabajo, necesita acelerar su aprendizaje, esa manera de aprender que tenemos los humanos, que ya os he contado antes. Y la manera de hacerlo es a través de la simulación. Luego tenemos que proporcionarle oportunidades de vivir pacientes reales y pacientes simulados de manera continua. Pues de manera similar a como hacen los pilotos de avión, que nadie se plantea que todas las horas de vuelo de un piloto de avión sean en un avión de verdad, ¿no? Pues esto a lo mejor sí que está muy circunscrito a la simulación, digo a la formación, pero el crecimiento como profesionales y como organizaciones de alta confiabilidad es un crecimiento que se adquiere con la experiencia, cultivando culturas de resiliencia, de curiosidad, de seguridad psicológica en los equipos de trabajo. Y eso es una inversión de tiempo. Proporcionar tiempo a los facilitadores y proporcionar tiempo a todos los profesionales. Esto es un reto, ¡buf! ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cuánto nos cuesta que los profesionales tengan tiempo para participar en actividades de simulación? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mismos, que somos los frikis de la simulación, el conseguir el tiempo? ¿Cuántas veces lo ponemos de nuestro tiempo? ¿No? Esto en realidad es una inversión que nos tenemos que creer y que además tenemos que ver cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera de incrustar la simulación en el día a día de los alumnos de grado, en el día a día de los profesionales, ¿no? Que no convirtamos las iniciativas de simulación en rincones de simulación, ¿no? Sino en algo que esté integrado con el desarrollo y el crecimiento de los profesionales desde hasta siempre, ¿no? Y no solo de los profesionales, sino de las instituciones en las que trabajamos. ¿Vale? Pero me voy a saltar alguna cosita en aras del tiempo, porque creo que las ideas más importantes ya os las digo. Oye, ¿todo el mundo tiene que tener lo mismo? O sea, la idea es que lo que tenemos que conseguir es que todo hospital tenga los mismos recursos para hacer simulación con la misma tecnología, la misma capacidad. ¿Es lo mismo igualdad que equidad también aplicada a la simulación? ¿Cómo hacemos eficiente esto de la simulación? Porque está claro que no todos tenemos ni el mismo tamaño, ni la misma realidad, ni las mismas capacidades de atraer inversión, ni los mismos recursos, ni la misma situación geográfica. ¿Cómo hacemos racional esto? ¿Qué cosas tiene sentido hacerlas en casa
Si lo hacemos con los pacientes, ¿cómo lo hacemos con nosotros mismos? ¿Qué cosas tiene sentido tener y hacer en casa? ¿Qué cosas tiene sentido compartir? Vale. El tercer tipo de retos tiene que ver con la conexión. Yo os decía al principio que he puesto varios ejemplos en cuanto a la identidad, que las actividades de simulación para mí solo tienen sentido si son para solucionar algo. Luego la simulación en realidad no es un catálogo, no es un currículum, es un ciclo. Es un ciclo que parte de problemas, de necesidades, donde diseñamos algo. No sé qué ha pasado, aquí había unas figuritas, unos iconos que se han debido de caer por el pendrive. Algo hay que solucionar. La simulación hemos dicho que es cara en cuanto a tiempo de las personas y nuestro tiempo es oro. Es nuestra vida, el tiempo de los profesionales además es oro, nos falta listas de espera, tiempo por paciente, etcétera, ¿no? Luego en realidad o la hago por algo, o más vale que no la haga, ¿no? Y decido muy bien qué necesidad es susceptible de solucionar en parte o totalmente con simulación. Voy a diseñar algo, voy a implementar algo y voy a evaluar el impacto que tiene para ver si he solucionado algo. Esto a nivel de universidad, a nivel de hospital, a nivel de todo. ¿Y qué es una necesidad? No una lista de requerimientos de formación, es una diferencia. Una necesidad es dónde estoy y dónde quiero estar. El abismo que hay entre lo que tengo y lo que querría tener. Eso es una necesidad. Luego le podemos poner un calificativo después y decir necesidad formativa, necesidad, pero una necesidad es esto. ¿Qué soy, qué tengo, dónde estoy, qué resultados tengo, qué confianza tengo, qué soy capaz de hacer y dónde quiero estar? Y quiero estar allí, ¿eh? No es solo por capricho, es que quiero estar allí. Ahora estoy aquí, pero yo quiero estar allí y quiero estar en tanto tiempo, ¿no? Unas pinceladas sobre seguridad de paciente. Muchas veces decimos de simulación para mejorar la seguridad de paciente y hacemos ciclos de actividades relacionadas con la seguridad de paciente. Es posible que hayáis oído hablar de Safety 1 y de Safety 2, seguridad tradicional y seguridad 2.0, ¿sí? ¿Alguien no ha oído hablar de esto? Hay caras que sí, caras que no. ¿Vale? Hay gente que se dedicó a estudiar en algún hospital unas cirugías cardíacas complejas y miraron la diferencia entre los casos en que había habido incidencias de seguridad y los casos en que habían ido bien. Y vieron que en aquellos casos en que había habido cosas que fueron mal, que había incidentes de seguridad, se habían utilizado soluciones alternativas a las protocolizadas, se habían tomado atajos, se había violado el protocolo, no se habían seguido directrices, había errores y fallos de cálculo, personas o instrumentos médicos no localizables, mediciones poco fiables, tecnologías poco accesibles, fallos de organización, deficiencias de supervisión. Y miraron también qué había pasado en aquellas cirugías que habían ido bien y se encontraron con esto. Con las mismas cosas. Las cosas que nos van bien cada día, tomamos soluciones alternativas, atajos, bla, 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 bla. Y no fueron capaces de encontrar diferencias significativas entre los casos que fueron bien o que fueron mal, ¿no? Estaré muy conectado con esta frase de Vaughan que dice: la vida interior de las organizaciones es siempre desordenada, llena de adaptaciones, matices, sacrificios, trabajo que se hace de manera totalmente diferente a una imagen idealizada del mismo. Es verdad, ¿eh? Si nos miramos nuestro día a día. ¿Por qué os cuento esto? Porque siempre hemos enfocado la seguridad de paciente desde la perspectiva que los que escriben sobre esto llaman Safety 1, que es pensar que solo hay una manera buena de hacer las cosas y entonces si la hago de esa manera tengo resultados aceptables, si la hago de otra manera tengo resultados inaceptables. Entonces parto de esta premisa de que en realidad, si lo pienso así, los sistemas son tratables, puedo decidir lo que está bien y lo que está mal, el procedimiento correcto, el procedimiento incorrecto. Además son divisibles, todo lo puedo procedimentar. Pensando así el trabajo tal y como me lo imagino, así se tiene que hacer. Ese es el trabajo que tiene que suceder en realidad para que las cosas vayan bien. Y los humanos somos un riesgo en este contexto porque somos lo que hacemos las cosas a veces como nos da la gana. Y la perspectiva de Safety 2, y aquí lo que nos hemos dedicado durante años es a estudiar y analizar el error. Llevamos toneladas de minutos de esfuerzo, de escritos, de análisis y seguimos teniendo una tasa bastante parecida de incidentes de seguridad, ¿no? Analizando el error e intentando evitar el error. Y la perspectiva Safety 2 lo que dice es:
los humanos trabajando en entornos complejos, porque nuestras organizaciones son ahora muy complejas, nuestro trabajo es muy complejo, estamos haciendo continuamente adaptaciones, porque nos vienen retos que no están en el protocolo, porque hay pequeños matices de todas las cosas que hacemos y nos estamos adaptando continuamente, haciendo las cosas de la mejor manera posible, con nuestro conocimiento, nuestra interacción entre personas, nuestras actitudes, etcétera, ¿no? Y a veces las cosas nos salen bien y a veces las cosas nos salen mal. Y es muy difícil encontrar o identificar exactamente cuáles han sido los factores que han influido para que el camino vaya por aquí o el camino vaya por allá. Sobre todo, si pensamos que los sistemas son tratables como antes. La idea es, oye, los sistemas no son tan tratables, no todo lo podemos procedimentar. El trabajo, tal y como nos lo imaginamos, realmente no es exactamente igual a como sucede en realidad. Y los humanos, en realidad, la inmensa mayoría de las veces somos un recurso. Somos los que hacemos funcionar el sistema, porque nos adaptamos continuamente. Y el tema es que llevamos años estudiando solo los errores, y si esto fuera una curva en la que pudiéramos ver las cosas que suceden en una organización, estas son las que van mal, estas son las que van bien, la mayoría están por ahí en medio, algunas van espectacularmente bien y algunas son los incidentes y los errores. En realidad llevamos años en que solo analizamos esto. Es como si quisieras aprender de matrimonio estudiando solo parejas divorciadas, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Y nos perdemos la oportunidad de aprender de todo esto. Y lo que dice el Safety 2 es, vamos a ver cómo diablos se aprende de los aciertos. ¿Cómo podemos extraer aprendizajes de las cosas que nos pasan cada día y van cotidianamente bien? ¿Cómo hacemos que ese aprendizaje pase de unas personas a otras? ¿Cómo favorecemos ese tipo de adaptaciones, detalles, comportamientos? Yo os lo pongo ahí porque es muy intuitivo pensar que la simulación puede tener un papel muy grande aquí, ¿no? Y llevamos también muchos años enfocando la simulación como vamos a hacer un debriefing para aprender de los errores, de lo que no hemos sido capaces de hacer en el escenario de simulación o no nos ha salido bien, ¿no? Igual es momento de enfocarlo también de otra manera. No de cambiar, sino de añadir, ¿no? ¿Vale? Y el ciclo se acaba midiendo el impacto y tenemos referencias para medir el impacto y nos podemos preguntar qué retos o dificultades inherentes hay en medir el impacto, por ejemplo, usado en el nivel de Kirkpatrick o el modelo de Kirkpatrick, que es muy usado en temas educativos o formativos, que yo le veo muchos paralelismos también a otros temas que no sean o aplicaciones de la simulación que no sean formativas. Puedo medir las reacciones de los participantes, que es lo que hacemos casi siempre, típica encuesta de satisfacción, ¿no? O si te ha parecido útil para tu trabajo, relevancia, cuánto te has involucrado, cuánto te ha molado el curso o la actividad. Podemos medir el nivel 2, que es el aprendizaje. ¿Qué aprendizajes hemos sacado de aquí? Tanto a nivel individual, si es una formación, como a nivel de institución, si hemos hecho un análisis de procesos. Puedo ver qué he aprendido y comprobar que hemos aprendido cosas. El nivel 3, esto ya es transferencia. El nivel 3 es cuánto de eso cambia mi trabajo. Cuánto aplican las personas en su trabajo real y cómo lo hacen. Y cómo les favorece el entorno para poder hacerlo o no. Eso tanto mirar a las personas como el entorno. Y el último nivel es cuánto han cambiado los resultados del trabajo de las personas. Los resultados de los pacientes, la seguridad clínica, la experiencia vivida por los pacientes y las familias, la experiencia de trabajo vivida por los propios profesionales. Claro, es obvio pensar que cuanto más me voy para aquí, esto resulta más difícil de hacer. Hay iniciativas más sencillas. Hay, por ejemplo, una iniciativa que se presentó en el Congreso, que hace años que viene corriendo, que es una copia en España de una iniciativa que empezó Tim Draycott en Escocia, de mejora de la tasa de parálisis braquial obstétrica, haciendo formación en equipo centrada en la distocia de hombros. Y vieron cómo con los años bajaba la tasa de parálisis braquial obstétrica. Esto hace unos añitos que se ha puesto en marcha aquí en España, con una serie de personas entusiastas que se han dedicado a hacer cursos de formación por toda España y tienen resultados ya hasta de nivel 4. En algunos lugares han creado un grupo de recogida conjunta de datos y
Esta iniciativa es relativamente, es compleja, hay mucho trabajo detrás, pero es relativamente sencilla de hacer porque tenemos un indicador muy claro de nivel 4 asociado a nuestra intervención, pero es que muchas veces en el día a día encontrar indicadores de nivel 4 no es fácil. Medirlos, tenerlos medidos, poder comparar, cómo hacerlo, ¿no? Cómo me planteo el nivel 3, el nivel 4, cómo sé lo que hace la gente realmente en el lugar de trabajo. Se lo pregunto, lo observo, identifico indicadores indirectos. Es un tema difícil y complejo, ¿no? Vale. Y por último, ya no me extenderé mucho más para que os quede tiempo de pensar y hacer cosas, es el último grupo de retos. El último grupo de retos tiene que ver con la calidad. O sea, lo que nosotros tenemos entre manos no es un juguete. Tiene mucha potencia, para bien o para mal. A ver, si yo tengo a alguien que le estoy enseñando una habilidad básica muy sencilla, ya para empezar depende de cómo lo hago como facilitador, le puedo causar un impacto negativo. Y todos hemos vivido, sobre todo años atrás, pero todavía sigue sucediendo, enfoques de cómo aprender habilidades prácticas con simulación de una manera metodológicamente bastante dañina, ¿no? Pero más allá de esto, yo os he puesto como ejemplo que podemos usar la simulación para desarrollos de equipos reales interprofesionales. Ahí estás haciendo conversaciones en que se abren melones importantes entre las personas, que las personas comparten vivencias internas personales. El último curso de instructores de simulación que hice hace unos meses, hubo una tarde del curso en que cambiamos totalmente lo que había previsto en el curso, porque pusimos un ejemplo de una simulación en la que la temática era una simulación de trabajo en equipo, que estaban ejecutándose unos alumnos a otros y apareció el tema de el bloqueo. Cuando estoy en una situación crítica en un equipo apareció el bloqueo. Y las personas que había en ese grupo empezaron a compartir situaciones que habían vivido de bloqueo, pero no delante de un paciente en una crisis, sino de haber llegado a cuestionarse su futuro profesional. De personas que habían en un momento de su carrera, contaron varias historias de momentos de su carrera en que habían pensado por algo que les había pasado, yo no puedo seguir siendo este profesional. Nos contaron cosas en el grupo que reconocían no habérselo dicho ni a sus parejas. Hay conversaciones que están muy en el terreno de la delicadeza de las personas, ¿no? Y la calidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos es crítica. Vale, aquí tenemos estándares. Yo creo que la calidad está relacionada con estándares, está relacionada con evidencia y la simulación también se debe basar en evidencia. Existen estándares publicados basados en evidencia y además está también relacionada la calidad con mi capacidad para monitorizarme, para mirar lo que hago, para mirar cómo lo hago. Esto es algo que todos declaramos, pero que pocas veces hacemos en la práctica. Es difícil, consume tiempo, necesita dedicación, esfuerzo, y ahí podéis también hablar de retos relacionados con esto, ¿no? Y muy conectado con la calidad está también la investigación. La simulación es un lugar donde se puede investigar. Se puede investigar sobre la propia simulación, se puede mejorar la propia herramienta, entender la mejor manera de usarla, etc. Se puede investigar con simulación. A veces, según qué investigaciones, sobre todo cuando hay dilemas éticos sobre pacientes, hay una parte de la investigación o de la aplicabilidad de la investigación que en según qué estudios puedo explorar primero en un entorno de simulación para entender ciertas cosas en mayor profundidad antes de decidirme a aplicarlas sobre pacientes. No siempre, pero hay veces que sí que se puede. Y la simulación puede ser un lugar donde comencemos investigaciones. O la simulación puede ser una herramienta para acelerar el propio proceso investigador, para acelerar otras iniciativas, otros estudios de investigación. Igual que aplicamos la simulación en entrenamiento de las personas, en mejora de los procesos, podemos entrenar mejor a las personas que interaccionan, por ejemplo, con los pacientes incluidos en un ensayo clínico, en los propios procesos del ensayo clínico, etcétera, ¿no? Y otra pincelada del último congreso de la SESET, porque si nos paramos a mirar en Cataluña, casi la mitad
El 46% de las comunicaciones que se hicieron al Congreso de la Simulación la semana pasada, el Congreso Nacional de Simulación la semana pasada, eran de grupos de aquí de Cataluña. Algunos eran hospitales y muchos eran universidades. No sé qué significa esto. No sé si es que estamos más en SESEP que en otros lugares de España. Sí que estoy seguro de que aquí hacemos mucha simulación. Y si te mueves por el resto de España, en muchos lugares no se hace la simulación que se hace aquí ni de lejos, ni en cantidad ni en calidad, ¿no? Bueno, hasta aquí os he soltado unas cuantas ideas para pensar. No sé si os he ayudado o os he quedado quebraderos de cabeza para la dinámica de después, en la que Josep os va a plantear un trabajo en grupo sobre 4 retos, que son estos de aquí. Son retos un poquito más concretos. Yo os he planteado cosas más macro y os vais a centrar en 4 retos concretos que desde el equipo de Jordi, Mónica y Josep pensaban que eran retos concretos, abordables, sobre los que vale la pena pensar, porque a veces cuando te planteas retos, vale, muy bien, lo macro está muy bien, pero ahora vamos a centrarnos en retos concretos y los vamos a desmenuzar, ¿no? Y los retos que os planteamos son el acceso a la simulación, lo hemos nombrado en la presentación que os he hecho, la propia construcción de los equipos de simulación. Luego os aclararán un poquito más los conceptos. ¿Qué necesito para construir equipos de simulación y cómo lo hago? La integración en el currículum. ¿Cómo realmente doy respuesta con simulación a lo que necesito resolver en el recorrido de desarrollo de los profesionales? Y la medición de impacto que os he nombrado antes. Son estas 4 cosas en las que nos vamos a centrar o vais a centrar vuestro trabajo. Yo, desgraciadamente, me quedaría el resto de la mañana, pero no voy a poder y me da mucha penilla, pero es que estoy con un pie en cada lado porque ahora estamos en el hospital haciendo un curso avanzado de facilitadores de simulación y tengo que volver al curso. Entonces, aquí os dejo esa sensación de yo os lo suelto y me voy. Pero bueno, luego ya estaré conectado para ver qué es lo que habéis trabajado al respecto. Y no sé si queréis aprovechar para ampliar un poquito más los temas y concretarlos más. Muchas gracias y a trabajar.